Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Vázquez Hernández y el día de hoy voy a dar una presentación sobre el tema aparatos de mando, regulación y control, al igual que relés. Primero empezaremos con los sistemas de mando. Para el manejo de los equipos o cuadros de contactos es necesario emplear una serie de aparatos. Lo podemos dividir en sistemas de mando permanente, mando instantáneo, mandos particulares y dispositivos de control. Como número 1 encontramos sistema de mando permanente. La principal característica de los sistemas de mando permanente radica en que al accionar el dispositivo de puesta en marcha permanecen en esta posición hasta que se actúa nuevamente sobre ellos. Como número 2 encontramos sistemas de mando instantáneo. Los sistemas de mando instantáneo tienen la particularidad de recuperar la posición de reposo en el momento en el que cesa la fuerza que se ejerce sobre ellos. Como número 3 encontramos los teclados. Los teclados aparecieron junto con la lógica programada en el que intervienen parámetros numéricos. Para el diálogo con la máquina hay que utilizar un mayor número de pulsadores asociados entre sí eléctricamente capaces de llegar las órdenes. Como número 4 encontramos las cajas de pulsadores colgantes. Las cajas de pulsadores colgantes son cajas móviles y están destinadas al mando de contactos. Como número 5 encontramos mandos particulares. Se integran en el tipo de mandos particulares todos aquellos dispositivos que engloban varios movimientos, ya sea de forma independiente o simultánea, de una misma máquina. Y en el número 6 encontramos paradas de emergencia. Una parada de emergencia es una medida que se adopta como respuesta en situaciones las que pueden haber peligro para las personas o las instalaciones. Finalmente, en el número 7 encontramos interruptores de posición electromagnético. Los interruptores de posición electromagnético se dividen en dos grupos: interruptores de control, cuyo papel consiste en detectar la presencia o el paso, y en interruptores de potencia, insertados en las fases de alimentación de los aparatos de accionamiento. Generalmente su función se limita a la seguridad. Seguimos con la señalización. La señalización de los equipos consiste en testigos, generalmente luminosos, que se ponen en las instalaciones para poder disponer de información del estado del funcionamiento de la misma. Como número 1 encontramos control de nivel. Los interruptores de control de nivel son aparatos de control de fluidos. Supervisan el nivel de un dispositivo, de un depósito, y ponen en marcha o paran sucesiva y automáticamente. Como número 2 encontramos el control de presión, presostatos y vacuostatos. El presostatos controla la subida de la presión y cuando ésta llega al límite establecido provoca la apertura de un contacto. El vacuostato controla la bajada de presión o de presión, procedimiento al cerrar el contacto. Como número 3 encontramos el control de temperatura, los cuales son los termostatos. Son dispositivos empleados para controlar las temperaturas. Van provistas de un contacto que cambia su posición cuando el valor de la temperatura alcanza previamente establecido. Como número 4 encontramos detectores inductivos y capacitivos. Los detectores realizan funciones parecidas a las de los contactos de elementos por mando mecánico, aunque fueron concebidos de una forma totalmente diferente. Son estáticos y no contienen pieza de mando, pulsador o palanca, etc., ni ningún elemento móvil. Entre sus ventajas destacan que no les afecta el ambiente por humedad, polvo o ambientes corrosivos. Como número 5 y finalmente encontramos los detectores fotoeléctricos. Los detectores fotoeléctricos constan de un emisor y un receptor de luz. La detección es efectiva cuando el objeto penetra el haz luminoso y modifica la cantidad de luz que llega al receptor para provocar la cantidad de estado de la salida. Seguimos con los relés. El concepto de relés se incluye en los aparatos que cumplen funciones muy diferentes, tales como realizar una labor de protección, combinar o establecer secuencias dentro del funcionamiento de los equipos, etc. Como el principio de fundamento de un relé temporizado, los contadores de los relés temporizados se abren o cierran una vez haya transcurrido el tiempo en el que se aplica o corta la tensión en su bobina, es decir, desde el cambio de estado. Existen varios tipos, como relé temporizado a conexión o al trabajo,
relé temporizado a la desconexión o al reposo, relé temporizador neumático, temporizador electrónico y relojes horarios. Siguiendo con los tipos de protectores. Los receptores eléctricos pueden ser el origen de un gran número de incidentes mecánicos o eléctricos, con el fin de evitar que estos dichos incidentes estropeen los receptores y el equipo que los manda y que hagan excesiva la incidencia a la red o a la línea de alimentación. Es necesario protegerlos. Como número 1 encontramos protección contra los cortocircuitos. Estos se manejan por corriente alterna y por corriente continua. En corriente alterna se usa por unión entre fases y neutro o entre fases y masa conductora. Y en corriente continua es entre dos polos o entre la masa y el polo aislado. El cortocircuito trae como consecuencia un aumento considerable de la corriente. Como número 2 encontramos protección contra las sobrecargas. Las sobrecargas consisten en el aumento de la corriente absorbida por el motor, lo que provoca un calentamiento excesivo del mismo. Como número 3 encontramos relé de intensidad o relé térmico. Estos se usan para proteger las máquinas contra sobrecargas prolongadas. Pueden emplearse tanto en corriente alterna y corriente continua. Su funcionamiento tiene efecto cuando el valor de la intensidad que recorre el circuito está por encima de la intensidad normal de la máquina. También contamos con el número 4, el cual son las ondas termistancias PTC. Una termistancia es una resistencia que modifica su valor en función de la temperatura. Como número 5 encontramos relés electromagnéticos de máxima intensidad. Estos son elementos destinados a la protección contra las sobrecargas producidas por puntas de intensidad frecuentes. Esto ocurre en los arranques de motores de anillos de las máquinas de elevación. En el número 6 encontramos conjuntos fusibles, seleccionador, contactor, relé térmico. Los fusibles o elementos similares son encargados de establecer el corte de alimentación cuando se produce un cortocircuito. Para evitar que el motor pueda seguir funcionando con la ausencia de alguna de las fases del seleccionador, se acopla en este dispositivo una protección contra el fundamento en dos fases. Como número 7 encontramos conjunto disyuntor magnético contactor relé térmico. Garantiza la protección contra los cortocircuitos, sobrecargas y contra la marcha en dos fases. Como número 8 encontramos conjunto disyuntor motor contactor. El disipador térmico del disyuntor garantiza la protección del motor contra las sobrecargas. De la protección contra los cortocircuitos se encarga el disyuntor. Con un alto poder de corte, las características del funcionamiento de los dispositivos de protección conectados en la serie deben de ser objeto de estudio. Finalmente encontramos el número 9, el cual es el conjunto disyuntor motor magnetotérmico. Es un equipo de control y protección por corte unipolar, un disparador magnético térmico, un tripolar incorporado al aparato protege contra los cortocircuitos por medio de los elementos magnéticos contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Resulta un aparato idóneo para máquinas pequeñas. Y de esta forma concluyo mi exposición.